Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Este libro no está disponible en español. Esta es una traducción de fans, para fans. La traducción corrió a cargo de Universe in Books. Se recomienda apoyar a la autora original en comprar el libro cuando llegue a estar disponible. Cuentos de la Academia de Cazadores de Sombras. De Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson y Robin Wasserman. Capítulo 10. Ángeles que bajan 2 veces. Cassandra Clare y Robin Wasserman. Creo que deberíamos hacer un funeral, dijo George Lovelace, su voz temblando en la última palabra. Uno apropiado. Simon Louis se detuvo de sus labores y miró hacia su compañero de habitación. George era el tipo de chico que Simon había odiado a primera vista una vez, asumiendo que cualquiera con ese brillo de bronce, esas abdominales de 6, es enloquecedoramente sexy, al menos, de acuerdo con cada chica y más de unos pocos chicos con los que Simon había revisado. Acento escocés. Debía tener un cerebro del tamaño de una mierda de rata y una personalidad casi así de interesante. Pero George le daba la vuelta a las suposiciones de Simon todos los días. Como lo estaba haciendo justo en este momento, limpiándose algo que se veía sospechosamente como una lágrima. ¿Estás llorando? Por supuesto que no. George le dio a sus ojos otra limpiada furiosa. Bueno, en mi defensa, añadió, sonando solo ligeramente avergonzado, la muerte es una cosa terrible. Es una rata muerta, señaló Simon. Una rata muerta en tu zapato, debería añadir. Simon y George habían descubierto que la clave para una feliz relación de compañeros de habitación era poner en claro la división de tareas. De manera que George estaba a cargo de desechar todas las criaturas, ratas, lagartijas, cucarachas, el ocasional revoltijo de forma extraña de los 3 cuyo ancestro había, presuntamente, insultado una vez a un brujo, encontradas en los armarios o debajo de las camas. Simon manejaba todas aquellas que se arrastraban dentro de artículos de ropa y, tembló al recordar el momento en que se dieron cuenta que esta tarea necesitaba ser asignada, debajo de las almohadas. También, para que conste, solo uno de nosotros ha sido en realidad una rata, y notarás que no es el que está llorando. Podría ser la última rata muerta que alguna vez encontremos. George resopló. Piénsalo, sí. Esta podría ser la última rata muerta que compartamos en toda nuestra vida. Simon suspiró. Mientras el día de la ascensión se acercaba, el día en el que oficialmente dejarían de ser estudiantes y empezarían a ser cazadores de sombras, George había estado notando tristemente cada última vez que ellos hacían cualquier cosa. Ahora, mientras la luna se elevaba sobre su última noche en la academia, aparentemente había perdido la cabeza. Un poco de nostalgia tenía sentido para Simon. Esa mañana, en su última sesión de calistenia, Delaney Scarsbury lo había llamado brazos de espagueti, 4 ojos, piernas arqueadas, botana para demonio en espera por última vez, y Simon casi había dicho gracias. Y el último tazón de natilla con sabor a carne de esa noche ciertamente los había puesto a todos un poco con un nudo en la garganta. Pero perderlo por una rata con extremidades tiesas y pie de atleta. Eso era llevar las cosas demasiado lejos. Utilizando la portada arrancada de su antiguo libro de texto de monología, Simon consiguió sacar la rata del zapato sin tocarla. La tiró dentro de una de las bolsas de plástico que había hecho traer a Isabel específicamente para ese propósito, ató la bolsa con fuerza, luego, repiqueteo de trompetas, la tiró en la basura. Descansa en paz, John Cartwright el 34º, dijo George solemnemente. Nombraban a todas sus ratas John Cartwright, un hecho que volvió loco al original John Cartwright. Simon sonrió ante ese pensamiento, la frente de su irritante compañero engreído sonrojada con enojo, esa vena en su desagradablemente musculoso cuello empezando a palpitar. A lo mejor George tenía razón. A lo mejor, algún día, hasta extrañarían a las ratas. Simon nunca se había esforzado mucho en imaginar el día de su graduación, mucho menos la noche anterior. Como el baile de graduación y de bienvenida, estos parecían como rituales hechos para un muy diferente tipo de adolescente, al que le gustaba la escuela, atletas con chaquetas con sus nombres y animadoras que conocía casi en su mayoría por malas películas. Nada de fiestas con barriles de cerveza paral, nada de llorosos adioses ni desacertados encuentros avivados por la nostalgia y cerveza barata. Hace 2 años, si se hubiera molestado en pensar acerca de todo ello, Simon habría asumido que pasaría esa noche como pasaba casi todas sus noches en Brooklyn, pasando el rato con Eric y los chicos en Java Jones,
bebiendo café y haciendo lluvia de ideas para nombres para la banda. Rata muerta en tenis, pensó Simon por costumbre. O a lo mejor funeral de roedor. Por supuesto, eso era cuando había asumido que la preparatoria llevaría a la universidad, lo que lo llevaría al estrellato, o al menos a un moderadamente genial trabajo en una moderadamente genial disquera. Antes de que supiera que había tales cosas como demonios, antes de que supiera que había una raza de superpoderosos, guerreros con sangre de ángel eternamente comprometidos a luchar con ellos, y definitivamente antes de que él se hubiera ofrecido como voluntario para ser uno de ellos. Así que en lugar de Java Jones, estaba en la sala de estudiantes de la academia, entornando los ojos a través de la luz de las velas, estornudando por el polvo de 2 siglos de antigüedad, y esquivando las miradas intimidantes de nobles antiguos cazadores de sombras cuyos retratos delineaban la habitación, sus expresiones pareciendo decir: ¿cómo podrías posiblemente imaginar que tú podrías ser uno de nosotros? En lugar de Eric, Matt y Kirk, a quienes conocía desde el jardín de niños, estaba con amigos que había conocido solo un par de años antes, uno que alimentaba un intenso cariño por ratas y otro que compartía su nombre con ellas. En lugar de especular acerca de sus futuros en el rock and roll, se estaban preparando para una vida luchando con demonios multidimensionales. Asumiendo, eso sí, que sobrevivieran a la graduación. Lo cual no era exactamente una segura suposición para hacer. ¿Cómo crees que será? Preguntó Marisol Garza ahora, acurrucada entre los fornidos brazos de John Cartwright y viéndose como si casi estuviera feliz de estar ahí. La ceremonia, quiero decir. ¿Qué creer que tendremos que hacer? John, como Julie Beauvale y Beatriz Mendoza, descendían de una larga línea de cazadores de sombras. Para ellos, mañana era solo otro día, su despedida oficial de la vida de estudiante. Momento de dejar de entrenar y empezar a luchar. Pero para George, Marisol, Simon, Sunil Sadasivan y un puñado de otros estudiantes mundanos, mañana se cernía como el día en el que ascendería. Nadie estaba muy seguro de lo que significaba ascensión. Mucho menos lo que implicaba. Les habían dicho muy poco, que beberían de la copa mortal. Que ellos, como el primero de la raza guerrera, Jonathan Cazador de Sombras, tomarían la sangre de un ángel. Que ellos, si tenían suerte, serían transformados al momento en verdaderos cazadores de sombras de sangre pura. Que dirían adiós a sus vidas mundanas para siempre y se comprometerían a una valiente vida de servicio a la humanidad. O si ellos eran muy desafortunados, morirían una inmediata y presuntamente espantosa muerte. No conducía exactamente a una noche festiva. Solo me estoy preguntando qué hay en la copa, dijo Simon. No creerán que es sangre real, ¿o sí? ¿No es esa tu especialidad, Luis? Se burló John. George suspiró melancólicamente. La última vez que John hace una estúpida broma de vampiros. No contaría con ello, murmuró Simon. Marisol molió el hombro de John. Cállate, idiota, le dijo. Pero lo dijo con demasiado cariño para el gusto de Simon. Apuesto a que es agua, dijo Beatriz, siempre la pacificadora. Agua que se supone que ustedes finjan que es sangre, o que la copa convierta en sangre, o algo como eso. No importa lo que haya en la copa, dijo Julie en su mejor odiosa manera, aunque claramente no sabía más que el resto de ellos. La copa es mágica. Probablemente podrían beber salsa de tomate en ella y aún así funcionaría. Entonces espero que sea café, dijo Simon con su propio suspiro melancólico. La academia era una zona libre de cafeína. Sería un mucho mejor cazador de sombras si llegara a ascender bien cafeinizado. Sunil dijo que escuchó que es agua del lago Lin, dijo Beatriz de manera escéptica. Simon tenía la esperanza de que estuviera en lo correcto al ser escéptica, su último encuentro con el agua del lago Lin había sido perturbador, por decirlo menos. Y dado que algún porcentaje desconocido de mundanos moría tras la ascensión, le parecía que la copa no necesitaba ninguna ayuda adicional en el ocasionalmente frente fatal. ¿Dónde está Sunil, de todos modos? Preguntó Simon. No habían hecho exactamente un plan para reunirse esta noche, pero la academia ofrecía limitadas opciones recreativas, al menos si no te gustaba pasar tu tiempo libre quedándote encerrado accidentalmente en las mazmorras o acechando a la babosa mágica gigante que se rumoreaba se deslizaba a través de los corredores en la madrugada. La mayoría de las noches durante el último par de meses, Simon y sus amigos habían terminado aquí, hablando sobre su futuro y él esperaba que pasarían esta última noche de la misma manera. Marisol, que conocía mejor a Sunil, se encogió de hombros. Tal vez está, considerando sus opciones.
Curvó sus dedos alrededor de la frase. Así fue como el decano Penhallow había aconsejado pasar su última noche a los estudiantes en el camino mundano, asegurándoles que no había vergüenza en dar marcha atrás en el último momento. Humillación. La vergüenza de por vida por encima de su mundana cobardía y la culpa por perder todo nuestro muy valioso tiempo, les había gruñido Scarsbury, y luego, cuando el decano le lanzó una mirada de desaprobación, pero sí, claro, no hay vergüenza. Bueno, no debería estar, considerándolo. Preguntó Julie. ¿No deberíamos estarlo todos? No es como ir a la escuela de doctores y tomar el juramento hipócrita o algo así. No tienen la oportunidad de cambiar de opinión. En primer lugar, es el juramento hipocrático, dijo Marisol. Y se llama Escuela de Medicina, agregó John, luciendo más bien orgulloso de sí mismo. Marisol había sido escolarizada en la vida mundana. En contra de su voluntad, o eso es lo que John les había hecho creer. En segundo lugar, añadió Marisol. ¿Por qué crees que cualquiera de nosotros podría cambiar de idea? ¿Estás pensando en cambiar de opinión acerca de ser un cazador de sombras? Julie lució ofendida por la idea. Soy un cazador de sombras. Podrías también haber preguntado si tengo la intención de cambiar de opinión acerca de estar viva. Entonces, ¿qué te hace pensar que es diferente para nosotros? Dijo Marisol ferozmente. Era la más joven de ellos por 2 años y la más pequeña por varios centímetros, pero Simon veces pensaba que era la más valiente. Sin duda era por la que él habría apostado en una pelea. Marisol peleaba bien también, cuando era necesario, peleaba sucio. No quiso decir nada con eso, dijo Beatriz suavemente. Realmente no lo hice, dijo Julie rápidamente. Simon sabía que era verdad. Julie no podía evitar a veces sonar como una diosa no mundana, más de lo que yo no podía evitar a veces sonar como, bueno, como un idiota. Así es como ellos eran y Simon se dio cuenta que, inexplicablemente, no le gustaría de ninguna otra manera. Para bien o para mal, eran sus amigos. En 2 años se habían enfrentado juntos a muchas cosas, demonios, hadas, Delaney Scarsbury, la comida del comedor. Eran casi como una familia, reflexionó Simon. No todo el tiempo necesariamente te agradaban, pero sabías que pasara lo que pasara, los defenderías hasta la muerte. Aunque realmente esperaba no tener que llegar a eso. Vamos, ¿no estás un poco nerviosa? Preguntó John. ¿Quién puede recordar la última vez que alguien ascendió? Suena completamente ridículo cuando piensas en ello, un sorbo de una copa y puff, Luis es un cazador de sombras. No suena ridículo para mí, dijo Julie en voz baja y todos ellos se quedaron en silencio. La madre Julie se había convertido durante la Guerra Oscura. Un sorbo de la infernal copa de Sebastián, y se había convertido en oscurecida. Un caparazón de una persona, nada más que un recipiente hueco para las malvadas órdenes de Sebastián. Todos sabían lo que un sorbo a una copa podía hacer. George se aclaró la garganta. No podía soportar un estado de ánimo sombrío durante más de 30 segundos. Era una de las cosas que más extrañaría a Simon acerca de vivir con él. Bueno, yo estoy enteramente dispuesto a reclamar mi derecho de nacimiento, dijo alegremente. ¿Creen que me volveré insoportablemente arrogante el primer sorbo o me tomará un poco de tiempo para ponerme al día con John? No, no es arrogancia si es preciso, dijo John, sonriendo y de esa forma, la noche se acomodó de nuevo. Simon trataba de prestar atención a las bromas de sus amigos y hacía su mejor esfuerzo para no pensar en la pregunta de John, sobre si estaba o no nervioso, sobre si debería estar pasando esta noche en sobria consideración de sus opciones. ¿Qué opciones? Como, después de 2 años en la academia, después de todo su entrenamiento y estudio, después de haber jurado una y otra vez que quería ser un cazador de sombras, podría solo marcharse. ¿Cómo podría decepcionar a Claire y a Isabel así, y si lo hacía, cómo podrían alguna vez amarlo de nuevo? Trató de no pensar en cómo sería incluso más difícil para ellos amarlo, o al menos para el apreciarlo, si algo salía mal en la ceremonia, y terminaba muerto. Trató de no pensar en todas las otras personas que lo amaban, los que, según la ley del cazador de sombras, se suponía que debía prometer no volver a ver de nuevo. Su madre. Su hermana. Marisol y Sunil no tenían a nadie esperando por ellos de vuelta a casa, algo que siempre le había parecido insoportablemente triste a Simon. Pero tal vez era más fácil, alejarse cuando no dejabas nada detrás. Luego estaba George, el afortunado, sus padres adoptivos eran cazadores de sombras, aun cuando nunca hubieran blandido una espada. Él todavía sería capaz de volver a casa para cenas dominicales, ni siquiera tendría que elegir un nuevo nombre.
George últimamente se había estado burlando de él, diciendo que Simon tampoco debería tener muchos problemas eligiendo un nuevo nombre. Lightwood, suena bien, ¿no crees? Le gustaba decir. Simon se estaba volviendo muy bueno en fingir sordera. En secreto, sin embargo, un rubor subía por sus mejillas, pensaba, Lightwood, tal vez. Algún día. Si se atrevía a dejarse tener esperanza. En el interín, sin embargo, tenía que encontrar un nuevo nombre por sí mismo, un nombre para ser cazador de sombras, que era aproximadamente tan insondable como todo lo demás sobre este proceso. ¿Puedo entrar? Una chica flacucha con gafas de alrededor de los 13 años estaba en la puerta. Simon creía que su nombre era Milla, pero no estaba seguro. La nueva clase de la academia era tan grande, y tan inclinada a mirar a Simon desde la distancia, que no había llegado a conocer a muchos de ellos. Ella tenía la apariencia ansiosa pero confundida de un mundano, uno que, incluso después de todos estos meses, no podía creer que realmente estaba aquí. Es propiedad pública, dijo Julie, una nota arrogante, o incluso más arrogante de lo habitual, entrando en su voz. Julie amaba sentirse superior a los chicos nuevos. La niña se deslizó hacia ellos nerviosamente. Simon se encontró preguntándose cómo alguien como ella había terminado en la academia, luego se detuvo. Sabía que no debía juzgar por las apariencias. Especialmente teniendo en cuenta cómo había lucido cuando se presentó 2 años antes, tan delgado que solo podía caber en atuendos de talla de chicas. Estás pensando como un cazador de sombras, se reprendió a sí mismo. Es curioso que eso casi nunca sonaba como una cosa buena. Me dijo que te diera esto, susurró la niña, entregándole un papel doblado a Marisol, y luego retirándose rápidamente. Marisol, Simon dedujo, era algo así como un héroe para los mundanos más jóvenes. ¿Quién? Preguntó Marisol, pero la chica ya se había ido. Marisol se encogió de hombros y abrió la nota, su rostro cayendo mientras leía el mensaje. ¿Qué? Preguntó Simon, preocupado. Marisol sacudió su cabeza. John tomó su mano, y Simon esperaba que ella le diera una bofetada, pero en lugar de eso le apretó con fuerza. ¿Es de Sunil?, dijo ella con una apretada voz enojada. Le pasó la nota a Simon. Creo que consideró sus opciones. No puedo hacerlo, decía la nota. Sé que eso probablemente me hace un cobarde, pero no puedo beber de esa copa. No quiero morir. Lo siento. ¿Les dices adiós a todo el mundo por mí? Y buena suerte. Pasaron la nota alrededor de uno a otro, como si necesitaran ver las palabras en blanco y negro antes que realmente lo pudieran creer. Sunil había huido. No podemos culparlo, dijo Beatriz finalmente. Todos tienen que hacer su propia elección. Yo lo puedo culpar, dijo Marisol, frunciendo el ceño. Nos está haciendo quedar mal a todos. Simon no creía que eso era realmente por lo que estaba enojada, no exactamente. Él también estaba enojado, no porque pensara que Sunil era un cobarde o que los había traicionado. Simon estaba enojado porque él había puesto tanto esfuerzo tratando de no pensar en lo que podría suceder, o cómo esta era su última oportunidad de huir y ahora Sunil lo había hecho imposible. Simon se puso de pie. Creo que necesito un poco de aire. ¿Quieres compañía, amigo? Preguntó George. Simon sacudió su cabeza, sabiendo que George no se ofendería. Era otra cosa que los hacía tan buenos compañeros de cuarto, cada uno sabía cuándo dejar al otro solo. Nos vemos en la mañana, chicos, dijo Simon. Julie y Beatriz sonrieron y se despidieron, e inclusive John le dio un saludo sardónico. Pero Marisol ni siquiera lo miró, y Simon se preguntó si pensaba que él sería el próximo en huir. Quería asegurarle que no había posibilidades de eso. Quería jurar que, en la mañana, estaría ahí junto al resto de ellos en el salón del consejo, listo para llevar la copa a sus labios sin reservas. Pero jurar era cosa seria para los cazadores de sombras. Nunca prometías a menos que estuvieras absolutamente seguro. Por lo que Simon solo dijo un último buenas noches y dejó a sus amigos atrás. Simon se preguntó si, en la historia del tiempo, alguien había dicho, necesito un poco de aire, y en realidad decirlo en serio. Seguro era solo utilizado en código para, necesito estar en otro lugar. Lo que Simon hizo. El problema era que ningún lugar se sentía como el lugar adecuado para estar, entonces, a falta de una mejor idea, decidió que su dormitorio tendría que servir. Al menos ahí estaría solo. Esto, al menos, era el plan. Pero cuando entró al cuarto,
encontró a una chica sentada en su cama. Una pequeña chica pelirroja cuyo rostro se iluminó con la visión de él. De todas las cosas extrañas que le habían pasado a Simon en el último par de años, la más extraña tenía que ser esta. Chicas hermosas esperándolo ansiosamente en su habitación, ya no parecía particularmente extraña del todo. Clary, dijo, mientras la envolvía en un abrazo fuerte. Era todo lo que necesitaba decir, porque esa es la cosa cerca de un mejor amigo. Ella sabía exactamente cuando él necesitaba verla y cuán agradecido y aliviado estaba, sin que tuviera que decir nada. Clary le sonrió y deslizó su estela de vuelta en su bolsillo. El portal que había creado todavía estaba brillando en la decrépita pared de piedra, por mucho la cosa más brillante en la habitación. Sorprendido. ¿Querías darme un último vistazo antes de que esté todo musculoso y peleando con demonios? Molestó Simon. Simon, si sabes que ascender no va a ser como ser mordido por una araña radiactiva o algo, ¿verdad? Entonces, ¿estás diciendo que no seré capaz de saltar edificios altos en un solo brinco? Y no tendré mi propio batimóvil. Quiero mi dinero de vuelta. Aunque, en serio, Simon. En serio, Clary. Sé qué significa la ascensión. Las palabras se asentaron pesadamente entre ellos, y como siempre, Clary escuchó lo que él no dijo, que esto era demasiado grande para hablarlo seriamente. Que bromear era, por el momento, lo mejor que él podía hacer. Además, Luis, diría que ya está lo suficientemente musculoso. Hincó su dedo en sus bíceps, los cuales, no pudo evitar darse cuenta, estaban bastante cerca de sobresalir. Un poco más y vas a tener que comprar ropa nueva. Nunca. Dijo indignantemente, y alisó su camiseta, que tenía un grupo de agujeros en el suave algodón y se leía estoy haciendo un cosplay de mí mismo en letras casi demasiado borrosas para leerlas. ¿Será que? ¿Será que trajiste a Isabel contigo? Trató de mantener la esperanza fuera de su voz. Era difícil de creer que 2 años atrás, había venido a la academia en parte para escapar de Clary e Isabel, la manera en que lo verían como si lo amaran más que a nada en el mundo, pero también como si hubiera ahogado a su perrito en una bañera. Habían amado alguna otra versión de él, la que ya no podía recordar, y esa versión las había amado a ellas, también. No lo dudaba, solo no podía sentirlo. Habían sido extrañas para él. Extrañas terriblemente hermosas, que querían que fuera alguien que no era. Se sentía como otra vida. Simon no sabía si alguna vez recuperaría todos sus recuerdos, pero de alguna manera, a pesar de eso, había encontrado su camino de vuelta a Clary e Isabel. Había encontrado a una mejor amiga que se sentía como su otra mitad, quien algún día pronto se convertiría en su parabatay. Y había encontrado a Isabel Lightwood, un milagro en forma humano, que decía, te amo. Cada vez que lo veía, incomprensiblemente, parecía decirlo en serio. Quería venir, dijo Clary, pero tuvo que ir a lidiar con este asunto errático de una ancha Chinatown, algo acerca de unos bollos de sopa y un tipo con una cabeza de cabra. No pregunté demasiado y, sonrió a sabiendas a Simon, te perdí en bollos de sopa. ¿Verdad? El estómago de Simon gruñó lo suficientemente alto para que respondiera por él. Bueno, tal vez podamos comer algo en el camino, dijo Clary, o al menos un par de pedazos de pizza y un latte. No juegues conmigo, Frey. Simon estaba muy sensible estos días con el tema de la pizza, o su faltante. Sospechaba que cualquier día a partir de ahora su estómago renunciaría a protestar. ¿En el camino dónde? Oh, olvidé explicar, por eso estoy aquí, Simon. Clary tomó su mano. He venido a llevarte a casa. Simon se paró en la acera mirando fijamente la casa de piedra rojiza de su madre, su estómago revolviéndose. Viajar por el portal siempre lo hacía sentir como si fuera a vomitar sus intestinos, pero esta vez no pensaba que pudiera culpar a la magia interdimensional. No por completo, al menos. ¿Estás segura que esta es una buena idea? Dijo. Es tarde. Son las 11 de la noche, Simon, dijo Clary. Sabes que todavía está despierta. E inclusive si no, ¿sabes? Lo sé. Su madre querría verlo. También su hermana, quien, de acuerdo a Clary, estaba en casa por el fin de semana porque alguien, presuntamente un alguien pelirrojo de buenas intenciones con el celular de su hermana, le había dicho que Simon estaría llegando a visitar. Se dejó caer contra Clary por un momento, y por pequeña que fuera, soportó su peso. No sé cómo hacerlo, dijo. No sé cómo decirles adiós. La madre de Simon pensaba que se había ido a la escuela militar.
Se había sentido culpable mintiéndole, pero había sabido que no había otra opción, sabía, demasiado bien, lo que había pasado cuando se había arriesgado a contarle a su madre demasiada verdad. Pero esto era algo más. Le estaba prohibido por la ley de los cazadores de sombras decirle acerca de su ascensión, acerca de su nueva vida. La ley también le prohibía contactarla después de que se convirtiera en cazador de sombras, y aunque no había nada que dijera que no podía estar aquí en Brooklyn para decirle adiós para siempre, la ley le prohibía explicarle por qué. Ser Lex, dura Lex. La ley es dura, pero es la ley. Lex apesta, pensó Simon. ¿Quieres que vaya contigo? Preguntó Clary. Lo quería, más que nada, pero algo le decía que esta era una de esas cosas que necesitaba hacer solo. Simon sacudió su cabeza. Pero gracias. Por traerme aquí, por saber que lo necesitaba, por todo. Simon. Clary se veía vacilante, y Clary nunca se veía vacilante. ¿Qué pasa? Suspiró. Todo lo que te ha pasado, Simon, todo. Hizo un pausa, justo lo suficiente para que él pensara lo mucho que abarcaba todo, convertirse en una rata y luego en un vampiro, encontrar a Isabel, salvar el mundo un puñado de veces, o al menos eso le habían dicho, estar encerrado en una jaula y atormentado por todo tipo de criaturas sobrenaturales, matar demonios, enfrentar a un ángel, perder sus recuerdos, y ahora estar de pie en el umbral del único hogar que jamás ha conocido, preparándose para dejarlo atrás. Para siempre. No puedo evitar pensar que todo es por mí, dijo Clary suavemente, que soy el motivo. Y la detuvo antes de que dijera algo más, porque no podía soportar que pensara que tenía que disculparse. Tienes razón, dijo, eres la razón. Por todo. Simon le dio un suave beso en la frente. Por eso estoy diciendo gracias. ¿Estás seguro que no quieres que te recaliente eso? Preguntó la madre de Simon mientras él llevaba otra cucharada llena de City frío a su boca. ¿MMFF? ¿Qué? No, está bien. Estaba más que bien. Era tomate agrio y ajo fresco y pimienta picante y queso derretido, y mejor que los restos de pasta de la pizzería de la esquina. Sabía como comida de verdad, lo que la ponía muy por encima de lo que había estado comiendo durante los últimos meses. Pero no era solo eso. La comida para llevar de Giuseppe era una tradición entre Simon y su madre, después de que su padre había muerto y su hermana se fue a la universidad, después de que quedaran solo los dos holgazaneando en un departamento que se sentía cavernoso con solo ellos dos, habían perdido la costumbre de comer juntos. Era más fácil solo conseguir comida en el momento en que tuvieran hambre, de camino hacia o desde el departamento, su madre calentando comida congelada después del trabajo, Simon comprando un sándwich de camino a los ensayos con la banda. Era, tal vez, más fácil que enfrentar las sillas vacías en la mesa cada noche. Pero hicieron una regla de cenar juntos al menos una noche a la semana, sorbiendo espagueti de Giuseppe y bañando panes de ajo en salsa picante. Estos restos de comida fríos sabían a casa, a familia, y Simon odiaba pensar en su madre sentada en el departamento vacío, semana tras semana, comiendo sola. Los hijos deben crecer e irse, se dijo a sí mismo. No estaba haciendo nada malo, no. Estaba haciendo nada que no estuviera destinado a hacer. Pero había una parte del que tenía sus dudas. Los hijos debían irse de casa, tal vez. Pero no para siempre. No así. Tu hermana trató de esperarte, dijo su madre, pero aparentemente ha estado despierta toda la semana estudiando para sus exámenes. Se quedó dormida en el sillón a las 9. Tal vez deberíamos despertarla, sugirió Simon. Ella negó con la cabeza. Deja que la pobre niña duerma. Te verá en la mañana. Él no le había dicho a su madre que se quedaría, no exactamente. Pero le había dejado creer eso, lo que supuso lo llevaba a lo mismo, otra mentira. Ella se sentó en la silla a su lado y apuñaló un City con su tenedor. No le digas a mi dieta, susurró, después se lo metió a la boca. Mamá, la razón por la que estoy aquí. Quería hablarte de algo. Qué gracioso, yo, quería hablarte de algo también. Oh. Genial. Tú primero. Su madre suspiró. ¿Recuerdas a Ellen Klein? Tu maestra de hebreo. ¿Cómo podría olvidarla? Dijo Simon irónicamente. La señora Klein había sido su perdición desde segundo hasta quinto grado.
Cada martes después de la escuela, tenían una batalla silenciosa, todo gracias a un desafortunado incidente en el patio de juegos, en el que Simon accidentalmente le había quitado su peluca y la había mandado a volar hacia un nido de pichones. Ella había pasado los 3 años siguientes tratando de arruinarle la vida. Sabes que solo era una linda señora tratando de hacerte prestar atención, dijo su madre con una sonrisa de suficiencia. Las lindas señoras no tiran tus cartas de Pokémon a la basura, señaló Simon. Lo hacen cuando estás intercambiándolas por vino Kidditch detrás del santuario, dijo. Yo nunca. Una madre siempre sabe, Simon. Bueno, está bien. Pero ese era un muy raro me. El único Pokémon que, como sea, la hija de Ellen Klein se acaba de casar con su novia, una mujer adorable. ¿Te gustaría? A todos nos gusta, pero... Simon entornó los ojos. Pero déjame adivinar, la señora Klein es homofóbica. No, no es eso, la novia es católica. Ellen tuvo un ataque, no fue a la boda, y ahora está usando ropa de luto y diciéndole a todo el mundo que su hija bien podría estar muerta. Simon abrió la boca para alardear sobre cómo siempre había tenido la razón, que la señora Klein era una horrible musaraña, pero su madre levantó un dedo para detenerlo. Una madre, aparentemente, siempre sabía. Sí, sí, es horrible, pero no te lo digo para que te sientas reivindicado. Te lo digo porque, entrelazó sus dedos, viéndose nerviosa de repente. Tuve el más extraño sentimiento cuando escuché la historia, Simon, como si yo supiera que ella se arrepentiría de ello, porque yo me arrepiento. No es extraño. Dejó escapar una pequeña risa, pero carecía completamente de humor. Sentirte culpable por algo que no has hecho. No puedo decir por qué, Simon, pero tengo la sensación de que te he traicionado de una manera terrible que no puedo recordar. Claro que no has hecho eso, mamá. Eso es ridículo. Claro que es ridículo. Yo nunca lo haría. Un padre debería sentir amor incondicional hacia sus hijos. Sus ojos brillaban con las lágrimas que aún no había derramado. Sabes que te amo de esa manera, ¿verdad, Simon? Incondicionalmente. Claro que lo sé. Lo dijo en serio, de verdad lo sabía. Pero, por supuesto, era solo otra mentira. Porque en esa otra vida, la que había sido borrada de la memoria de ambos, ella sí lo había traicionado. Él le había dicho la verdad, que lo habían convertido en un vampiro, y ella lo había echado de la casa. Le había dicho que ya no era más su hijo. Que su hijo estaba muerto. Ella le había probado, a ambos, las condiciones de su amor. Él no podía recordar lo que había pasado, pero en algún lugar más profundo que su conciencia, podía recordar cómo se había sentido, el dolor, la traición, la pérdida. Nunca se le había ocurrido que ella pudiera recordarlo, también. Esto es tonto. Se enjugó la lágrima y se sacudió a sí misma. No sé por qué me estoy poniendo tan emocional sobre esto. Es solo que tenía esta sensación de que tenía que decirte esto, y después llegaste como si estuviera predestinado, y... Mamá. Simon levantó a su madre de la silla y la abrazó fuertemente. De repente, ella se sentía tan pequeña en sus brazos, y pensó en lo duro que ella había trabajado todos esos años para protegerlo, y en que él haría lo que fuera para protegerla a ella. Él era una persona diferente de la que había sido hace 2 años, un Simon diferente al que se había confesado con su madre y había terminado en la calle. Tal vez su madre había cambiado también. Tal vez, haber tomado esta decisión una vez era suficiente para asegurar que no lo haría de nuevo. Tal vez era tiempo de dejar ese rencor contra ella, esa traición que ninguno de los dos podía recordar realmente. Mamá, lo sé. Y yo también te amo. Ella se alejó entonces, solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿Qué hay de ti? ¿Qué querías decirme? Oh, no mucho, solo me estoy uniendo a este culto sobrenatural de cazadores de demonios quienes me han prohibido verte de nuevo. Te amo. No sonaba lo suficientemente bien. Te diré en la mañana, dijo, luces exhausta. Ella sonrió, el cansancio pintado en su rostro. En la mañana, repitió. Bienvenido a casa, Simon. Gracias, mamá, dijo, y milagrosamente logró decirlo sin ahogarse. Esperó a que ella desapareciera detrás de la puerta de su habitación, esperó a que sus suaves ronquidos comenzaran. Después escribió una nota disculpándose por irse tan abruptamente. Sin despedirse. Su hermana roncaba, también, a pesar de que como su madre,
lo negara. Él podía, si se quedaba muy callado, escucharla desde la cocina. Podría despertarla, si quisiera, y probablemente hasta podría contarle la verdad, o alguna versión de ella. Podía confiar en Rebeca, no solo para guardar sus secretos, sino para entenderlos. Podría hacer lo que había venido a hacer, lo que se suponía debía hacer, decirle adiós y pedirle que amara y protegiera a su madre por los dos. No, dijo suavemente, pero la palabra pareció hacer eco en la cocina vacía. La ley era dura, pero también tenía lagunas. ¿Acaso Clary no le había enseñado eso? Había cazadores de sombras que habían encontrado la manera de mantener a sus seres queridos mundanos en sus vidas. Simon era prueba de ello. Tal vez esa era la razón por la cual Clary lo había traído esta noche, no para decir adiós, sino para que se diera cuenta de que no podía. Que no lo haría. Esto no es para siempre, prometió Simon a su madre y su hermana mientras se deslizaba por la puerta. Se prometió a sí mismo que no era cobarde, yéndose sin decir nada. Era una promesa silenciosa que esto no era el final. Que iba a encontrar una manera. Y a pesar de que no había nadie para apreciar su impecable acento Schwarzenegger, hizo su juramento en voz alta. Volveré. Clary había dicho que la llamara cuando estuviera listo para regresar a la academia, pero aún no lo estaba. Era extraño, en un día distinto, no habría nada que le impidiera. Regresar a Nueva York para siempre. Luego de su ascensión sería un cazador de sombras real. No más escuela, no más misiones de entrenamiento, no más largos días y noches en Iris echando de menos su café de la mañana. No había pensado mucho en lo que iba a ocurrir a continuación, pero sabía que volvería a casa y se quedaría en el instituto, al menos temporalmente. No había razón para sentir nostalgia de Nueva York cuando estaba tan cerca de estar de vuelta para siempre. Excepto que no estaba muy seguro de quién sería cuando regresara. Cuando ascendiera. Si ascendía, si nada terrible sucedía cuando tomara de la copa mortal. ¿Qué significaría convertirse en un cazador de sombras de verdad? Sería más fuerte y más rápido, eso era lo que sabía. Sería capaz de soportar runas en su piel, ver a través del glamour sin la ayuda de un brujo. Sabía mucho acerca de lo que sería capaz de hacer, pero no sabía nada acerca de cómo se sentiría. Acerca de quién sería cuando fuera un cazador de sombras. No es que pensara que una bebida de una taza mágica instantáneamente lo convertiría en un sobrenatural y guapo snob salvajemente imprudente y ególatra, como casi todos los cazadores de sombras que conocía y amaba. Tampoco esperaba que convertirse en un cazador de sombras lo hiciera desdeñar automáticamente D&D, Star Trek y toda la tecnología y la cultura pop inventada luego del siglo XIX. Pero, ¿quién podía saberlo a ciencia cierta? Y no era solo la confusa transformación de humano a ángel guerrero. Había estado seguro de que, si sobrevivía a la ascensión, recuperaría todos sus recuerdos. Todos esos recuerdos del original Simon, del verdadero Simon, aquel que había trabajado tan duro para convencer a la gente que se había ido para siempre, vendrían inundando de nuevo en su cerebro. Supuso esto debería hacerlo feliz, pero descubrió que se sentía bastante territorial de su cerebro como lo era ahora. ¿Y si a ese Simon, el Simon que había salvado al mundo, de quien Isabel se había enamorado? La primera vez, no le gustaba en quién se había convertido. ¿Y si bebía de la copa y se perdía a sí mismo de nuevo? Le daba dolor de cabeza pensar en él mismo como tantas personas diferentes. Quería pasar su última noche en la ciudad como solo él, Simon Lewis, miope, mundano amante de los mangas. Además, aún quería una de esas sopas de albóndigas. Simon vagó por Flatbush, sumergiéndose en los ruidos familiares de la noche de Nueva York, las sirenas y las construcciones y los rabiosos bocinazos en la carretera, junto con los menos conocidos, de as que lucían como perros ladrándoles a las palomas. Cruzó el puente de Manhattan, el metal traqueteó bajo sus pies cuando el metro pasó, las luces del distrito financiero brillaban a través de la niebla. Incluso antes de saber nada sobre demonios y subterráneos, pensó Simon, siempre había sabido que Nueva York estaba llena de magia. Quizás por eso había sido tan fácil para él aceptar la verdad sobre el mundo de las sombras. En su ciudad, todo era posible. Convenientemente, el puente lo dejó en el corazón del barrio chino. Mientras iba a su lugar de comidas favorito y pedía una orden de albóndigas para llevar, su mente se desvió hacia Isabel. Y se preguntó si ya estaba cerca, deshaciéndose de los malhechores con su látigo electro. Era alucinante, si pensaba en ello era casi como estar saliendo con un superhéroe. Por supuesto, la cosa acerca de salir con un superhéroe era que no se le podía pedir exactamente que tomara un descanso de salvar al mundo solo porque estabas de ánimos para una cita de último minuto.
por lo que Simon siguió caminando dejando que su mente vagara sin rumbo como lo hacían sus pies. Al menos, pensó que estaba vagando sin rumbo, hasta que se encontró en un bloque familiar de la avenida D, pasando una bodega, donde la leche estaba siempre amarga, pero el hombre detrás del mostrador le pondría café gratis con tu rosquilla de la mañana, si lo conocías lo suficiente como para pedir. Espera, ¿cómo sé eso?, pensó Simon. La respuesta le llegó de la mano de la pregunta. Sabía eso debido a que, en alguna otra vida olvidada, había vivido aquí. Él y Jordan Kahl habían compartido un apartamento en el edificio de ladrillo rojo en ruinas en la esquina. Un vampiro y un hombre lobo viviendo juntos, sonaban como el comienzo de una broma de mal gusto, pero la única mala broma era que Simon prácticamente había olvidado que eso había ocurrido. Y Jordan estaba muerto. Lo golpeó casi tan fuerte como la primera vez que lo oyó. Jordan estaba muerto. Y no solo él, Rafael también lo estaba. Max, el hermano pequeño de Isabel, muerto. Sebastián, el hermano de Clary, muerto. La hermana de Julie. El abuelo, el padre y el hermano de Beatriz, el padre de Julian Blackthorne, los padres de Emma Carstairs, todos ellos muertos, y esos eran solo de los que le habían hablado a Simon. ¿Cuántas otras personas que le habían importado, o personas a las que él amaba, se habían ido en una u otra guerra de cazadores de sombras? Él aún era un adolescente, no debería conocer a tantas personas que habían muerto. Y yo mismo, pensó de repente. No olvides eso. Porque era cierto, ¿o no? Antes de una vida de vampiro, venía una muerte. Fría, sin sangre y bajo tierra. Luego, más tarde, estaba el olvido, y eso era como una especie de muerte también. Simon no era aún un cazador de sombras y esta vida ya estaba tomando mucho de él. Simon. Pensé que estaría aquí. Él se giró y fue un recordatorio que por todas las pérdidas, había grandes compensaciones. Isabel, murmuró, y luego, durante bastante tiempo, sus labios estuvieron demasiado ocupados para hablar. Fueron al apartamento de Magnus y Alec. La pareja había llevado a su nuevo bebé de vacaciones a Bali, lo que significaba que Simon e Isabel tenían todo el lugar para ellos solos. ¿Estás segura que está bien que estemos aquí?, preguntó Simon, mirando nerviosamente el apartamento. La última vez que lo había visto, la ética de decoración había sido parte estudio 54, parte burdel, un montón de bolas de discoteca, cortinas de terciopelo, y algunos espejos terriblemente colocados. Ahora el salón parecía algo vomitado por una Babies, R.U.S., mantas pañales y móviles y conejitos de peluche por doquier. Aún no podía creer que Magnus Bane era padre de alguien. Lo estoy, dijo Isabel, despojándose de su vestido con un movimiento suave para revelar los tramos interminables de piel suave y pálida que yacían debajo. Pero si quieres irte. No, dijo Simon, luchando para conseguir suficiente aire para hablar. Definitivamente no. Aquí está bien. Muy bien. Bien, entonces. Isabel barrió una familia de gatitos de peluche del sofá, luego se extendió en este como un gato muy satisfecho y muy peligroso. Miró fijamente la camisa de Simon, que todavía estaba en su cuerpo. Bien. Entonces. Simon se puso sobre ella, sin saber qué hacer a continuación. Simon. Sí. Estoy mirando fijamente tu camisa. MH. La cual está aún en tu cuerpo. Oh. Sí. Se encargó de ello. La tiró junto a ella en el sofá. Simon. Sí. Oh, claro. Se inclinó hacia ella y la acercó para darle un beso, al que ella se entregó durante unos 30 segundos antes de alejarse. ¿Qué ocurre? Tú dímelo, dijo ella. Yo, tú increíblemente sexy novia a la que nunca ves, estoy postrándome ante ti semidesnuda, y tú. Luces como si prefirieras estar viendo un juego de béisbol. Odio el béisbol. Exactamente. Isabel se sentó, sin embargo, afortunadamente, no se puso la ropa otra vez. No aún. Sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad? Simon asintió. Entonces sí, hipotéticamente, estuvieses sintiéndote un poco nervioso sobre toda esta cosa de ascensión mañana, y preguntándote si quizás aún quieres pasar por ello, podrías hablarme sobre eso. Hipotéticamente, dijo Simon. Solo tomando un tema al azar, dijo Isabel. Podríamos también hablar sobre Avatar, el último avión, si quieres. ¿Es el maestro del aire?, dijo Simon,
reprimiendo una sonrisa, y te amo incluso si eres una nerd despistada. Y yo te amo, incluso si eres un mundano. Dijo ella. Incluso si te quedas mundano. ¿Sabes eso, cierto? Yo. Era fácil para ella decir, y pensó que ella probablemente quería decirlo. Pero eso no lo hacía un hecho. ¿Crees que lo harías? En serio. Isabel dejó escapar su aliento en un irritado soplo. Simon Luis, estás olvidando que eras un mundano cuando comencé a salir contigo. Un bastante flacucho mundano con terrible sentido de la moda, debería señalar. Y luego fuiste un vampiro, y aún salía contigo. Luego fuiste un mundano de nuevo, pero esta vez con maldita amnesia. Y aún, inexplicablemente, me enamoré de ti completamente de nuevo. ¿Qué te hace posiblemente pensar que tengo cualquier norma restante cuando se trata de ti? Gracias, creo. Gracias, es la respuesta correcta. Y también, te amo, también, Isabel, y voy a amarte incluso si pierdes tu memoria o te dejas crecer un bigote o algo. Bueno, obviamente. Simon tiró de su barbilla. Aunque yo dibujaría la línea en una barba. Huelga decirlo. Entonces Lucio sería de nuevo. ¿Me crees, cierto? No puedes estar haciendo esto por mí. No lo estoy haciendo por ti, dijo Simon, y esa era la verdad. Quizás había ido a la academia, en parte, por Isabel, pero se quedó por él. Cuando ascendiese, no sería porque necesitaba probarle algo a ella. Pero si me arrepintiera, lo cual nunca haré, pero si lo hiciera, no me harías un cobarde. Saliste con un mundano, quizás. Pero te conozco, y sí. No podrías salir con un cobarde. Y tú, Simon Lewis, no podrías ser un cobarde. No si lo intentases. No es de cobardes tomar una decisión sobre lo que quieres que tu vida sea. Elegir lo que está bien para ti, quizás esa sea la cosa más valiente que puedas hacer. Si eliges ser un cazador de sombras, te amaré por ello. Pero si eliges quedarte mundano, te amaré por ello, también. ¿Qué si decido no beber de la copa mortal porque temo que me mataría? Preguntó Simon. Era un alivio finalmente decirlo en voz alta. ¿Qué si no tiene nada que ver con cómo quiero pasar el resto de mi vida? ¿Qué si es solo estar asustado? Bueno, entonces eres un idiota. Porque la copa mortal nunca podría lastimarte. Yo sabría lo que hago, lo cual es que tú haces un asombroso cazador de sombras. La sangre del ángel no podría jamás lastimarte, dijo, intensidad flameando en sus ojos. No es posible. ¿Realmente crees eso? Realmente lo hago. Entonces el hecho de que estemos aquí, y tú estés, ya sabes, parcialmente desnudo y preguntándome por qué seguimos teniendo esta pequeña charla. No tiene nada que ver con el hecho de que piensas que esta podría ser nuestra última noche juntos. Esto le consiguió otro suspiro exasperado. Simon, ¿sabes cuántas veces he estado casi segura de que uno de nosotros no sobreviviría las siguientes 24 horas? Bastantes. Bastantes, confirmó. Y en ni una sola de esas ocasiones jamás tuvimos algún tipo de desesperado, ansioso sexo de despedida. Espera, no lo hicimos. Sobre los últimos meses, Simon e Isabel se habían hecho muy cercanos. Más cercanos, pensó él, de lo que nunca antes habían estado, no es que pudiese recordar. Al menos conversacionalmente. Mientras que por el otro tipo de cercanía, hablar por teléfono y escribirse cartas el uno al otro exactamente no te conducía a perder tu virginidad. Entonces ahí había un intenso hecho que Simon no estaba seguro de aún tener una virginidad que perder. Todo este tiempo estuvo tan avergonzado para preguntar. ¿Me estás tomando el pelo? Preguntó Isabel. Simon pudo sentir sus mejillas quemando. No estás tomándome el pelo. Por favor no te enojes, dijo Simon. Isabel rió. No estoy enojada. Si hubiésemos tenido sexo, y tú lo olvidases, lo cual, por cierto, te aseguro no sería posible, con amnesia demoníaca o sin amnesia demoníaca, quizás estaría enojada. Entonces, nosotros realmente nunca. Nosotros realmente nunca, confirmó Isabel. Sé que tú no recuerdas, pero las cosas fueron un poco frenéticas por aquí, con la guerra y toda la gente tratando de matarnos y tal. Y como dije, no creo en sexo de despedida. Simon sintió como si la noche entera, posiblemente la noche más importante de su joven y triste vida sin experiencia, estuviese colgando en balance, y estuviera muy temeroso de decir la cosa equivocada.
Entonces, ¿en qué tipo de sexo crees? Creo que debería ser el comienzo de algo. Dijo Isabel. Como, digo, hipotéticamente, si tu vida entera fuese a cambiar mañana, si este fuese a ser el primer día del resto de tu vida, yo querría ser parte de eso. ¿El resto de mi vida? Sí, P. Hipotéticamente. Hipotéticamente. Le quitó sus anteojos entonces y lo besó duro en los labios, luego muy suavemente en el cuello. Exactamente donde un vampiro hundiría sus colmillos, alguna parte de él pensó. La mayoría de él, sin embargo, estaba pensando, esto realmente va a suceder. Esto va a suceder esta noche. También, más que todo, creo en hacerlo porque quiero hacerlo, dijo Isabel claramente. Justo como cualquier otra cosa. Y quiero hacerlo. Asumiendo que tú lo haces. No tienes idea de cuánto, dijo Simon honestamente, y agradeció a Dios que la sangre de cazador de sombras otorgaba telepatía. Debería solo advertirte, yo no, quiero decir, Noé, me refiero a que, esta sería la primera vez que yo, bueno, serás un natural. Ella besó su cuello de nuevo, después su garganta. Luego su pecho. Lo prometo. Simon pensó sobre todas las posibilidades de humillación, como que absolutamente no tenía idea de lo que estaba haciendo, y que usualmente cuando no tenía idea de lo que estaba haciendo, arruinaba las cosas. Montar un caballo, empuñar una espada, saltar de un árbol, todas esas cosas que la gente seguía diciendo que vendrían naturales, para él usualmente venían con golpes, moretones, y, más de una vez, un rostro lleno de estiércol. Pero no había tratado ninguna de estas cosas con Isabel a su lado. O en sus brazos. Como resultó, eso hizo toda la diferencia. Buenos días. Cantó Simon, saliendo del portal y entrando a su habitación en la academia, justo a tiempo para atrapar a Julie escurriéndose por la puerta. Buenos días, murmuró George, metido debajo de las sábanas. No estaba seguro de que hubieses vuelto. Acabo de ver. Un caballero no besa y habla. George sonrió. Hablando de eso, debería preguntar dónde estuviste toda la noche. No deberías, dijo Simon firmemente. Mientras cruzaba la habitación hacia su armario para encontrar algo limpio que usar, hizo su mejor esfuerzo para mantener una tonta, distraída, adolorida sonrisa fuera de su rostro. Estás saltando, dijo George acusadoramente. No lo estoy. ¿Y estabas tarareando? Añadió George. Definitivamente no lo estaba. Sería este un buen momento para decirte que John Cartwright, el 35, parece haber terminado sus negocios en tu cajón de camisetas. Pero esta mañana nada podría apagar el humor de Simon. No cuando él aún podía sentir el fantasma del toque de Isabel. Su piel zumbaba con él. Sus labios se sentían hinchados. Su corazón se sentía hinchado. Siempre puedo conseguir nuevas camisetas, dijo Simon alegremente. Pensó que desde este punto en adelante, quizás diría todo alegremente. Creo que este lugar te ha oficialmente conducido a la locura. George suspiró entonces, sonando un poco adolorido él mismo. Sabes, realmente voy a extrañar aquí. No vas a llorar de nuevo, ¿cierto? Creo que quizás haya otro sensitivo hongo de limo creciendo en la parte posterior del cajón de mis calcetines, si quieres estar realmente conmocionado. Alguien usa calcetines para ser transformado en una mitad ángel superhumana máquina de pelea. Meditó George. No con sandalias, dijo Simon rápidamente. Él no había salido con Isabel todos estos meses sin aprender algo acerca de calzado apropiado. Nunca con sandalias. Se vistieron para la ceremonia, eligiendo, después de algo de reflexión, sus atuendos más como Simon y más como George. Lo cual significaba, para George, pantalón y una camiseta de rugby, para Simon, una camiseta desteñida que él había hecho cuando la banda se llamaba Guinea Pig de Pose. Esta, afortunadamente, había estado tendida en el suelo por una semana, así que estaba libre de mierda de rata. Después, sin hablar mucho, comenzaron a empacar sus pertenencias. La academia no era mucho para celebraciones grandes, probablemente una cosa buena. Simon meditó, desde que en la última fiesta de toda la escuela, uno de los de primer año había fallado su ardiente arco y accidentalmente incendió el techo. No habría ceremonia de graduación, ni exageración para las cámaras con padres orgullosos, ni firmas de anuario o arrojar birretes. Solo el ritual de ascensión,
lo que sea que eso significase, y eso sería todo. El final de la academia, el comienzo del resto de sus vidas. No es como si jamás nos volveremos a ver. Dijo George repentinamente, en un tono que sugería que había estado preocupado sobre exactamente eso. Simon iba a ir de vuelta a Nueva York, y George iría al Instituto de Londres, donde, ellos decían, un Lovelace siempre era bienvenido. Pero que era un océano de distancia cuando podías usar un portal. ¿O al menos email? Claro que no, dijo Simon. Pero no será lo mismo, señaló George. No, supongo que no lo será. George se ocupó con cuidadosamente meter sus calcetines en un compartimento de su maleta, lo cual Simon encontró alarmante, ya que era la primera vez en 2 años que George hacía cualquier cosa cuidadosamente. Eres mi mejor amigo, ¿sabes?, dijo George sin levantar la mirada. Luego, rápidamente, como para prevenir argumentos. No te preocupes, sé que no soy tu mejor amigo, sí. Tienes a Clary. Y a Isabel. Y tu compañero de banda. Lo tengo. Solo pensé que deberías saberlo. De alguna forma, Simon ya sabía esto. Nunca se preocupó en pensar mucho sobre ello, no pensaba mucho sobre George, punto, porque esa era la belleza de George. Simon nunca tenía que pensar sobre él, para desentrañar lo que él haría o cómo reaccionaría. Él solo era el firme, confiable George, siempre ahí, siempre lleno de alegría y entusiasmo para esparcir alrededor. Ahora Simon pensó en él, sobre cómo de bien George lo conocía, y viceversa, no solo en las grandes formas, sus temores a mitad de la noche sobre fracasar en la academia, el desafortunado anhelo hacia Isabel de Simon, George incluso más desafortunado, si más desanimado, anhelo por la mayoría de las chicas que se cruzaban por su camino. Se conocían entre sí en las pequeñas formas, que George era alérgico a los anacardos, que Simon era alérgico a la tarea de latín, que George tenía. Un miedo paralizante a las aves grandes, y de alguna forma, eso parecía importar incluso más. Por los últimos 2 años, habían desarrollado una clave compañeros de habitación, casi un lenguaje silencioso. No exactamente como un Parabatay, Simon pensó, y no exactamente como un mejor amigo. Pero no algo menos que. No algo que hubiese querido dejar atrás para siempre. Tienes razón, George. Tengo más que suficientes mejores amigos. El rostro de George cayó, tan ligeramente que solo alguien quien lo conociese tan bien como Simon lo habría notado. Pero hay algo más que nunca he tenido, añadió Simon. Al menos hasta ahora. ¿Qué es? Un hermano. La palabra se sentía correcta. No alguien a quien eligieses, alguien que el destino te asignó, alguien quien, bajo cualquier otra circunstancia, quizás nunca te habría echado un segundo vistazo, ni tú a él. Alguien por quien morirías y matarías sin pensarlo 2 veces, porque él era familia. Juzgando por la radiante sonrisa de George, la palabra le sonaba correcta a él, también. Vamos a tener que abrazarnos ahora o algo, dijo George. Creo que eso quizás sería inevitable. El salón del consejo era intimidantemente hermoso, luz del día fluyendo dentro por una ventana en lo alto del techo. Le recordó a Simon a los cuadros del Panteón, pero este lugar se sentía más antiguo que la antigua Roma. Esto se sentía temporal. Los estudiantes de la academia se amontonaron en pequeños grupos, todos viéndose demasiado nerviosos y distraídos para hacer algo más que comentar blandamente sobre el clima. Que, como siempre en Idris, era perfecto. Marisol le dio a Simon una brillante sonrisa y un asentimiento marcado cuando lo vio entrar a la recámara, como si dijera, nunca dudé de ti, casi. Simon y George eran los últimos en llegar, y poco después de que lo hicieron, todos tomaron sus lugares para la ceremonia. Los 7 mundanos fueron organizados en orden alfabético al frente de la recámara. Se suponía que debía haber 10 de ellos, pero aparentemente Sunil no era el único que había reconsiderado de último momento. Leilana Hay, una chica muy pálida y alta de Memphis, y Boris Kaskov, un europeo del este con músculos deteriorados y rodillas rubicundas, ambos se habían escabullido en algún tiempo en la noche. Nadie habló de ellos, ni los maestros, ni los estudiantes. Era como si nunca hubieran existido, Simon pensó, y luego imaginó a Sunil, Leilana y a Boris afuera en algún lugar en el mundo, viviendo solo con el conocimiento del mundo de las sombras, sabiendo del mal pero sin la voluntad o la habilidad para pelear contra él. Hay más de una manera de pelear contra el mal en este mundo, Simon pensó, y era la voz de Clary en su cabeza, y era la de Isabel, y la de su madre, y la suya propia.
No hagas esto. ¿Por qué crees que tienes que? Hazlo porque quieres. Solo si quieres hacerlo. Los estudiantes de la Academia de Cazadores de Sombras, Simon nunca pensó en ellos como élites, más, así como no pensó en él mismo y los mundanos como la escoria, se sentaron en las primeras dos filas de la audiencia. Los estudiantes no eran más dos niveles, eran un solo cuerpo. Una unidad. Hasta John Cartwright se veía orgulloso, y un poco nervioso, por los mundanos enfrente de la recámara, y cuando Simon captó sus ojos enganchando con Marisol y presionando dos dedos en sus labios y luego en su corazón, casi le pareció correcto. O por lo menos, no un total crimen contra la naturaleza, que era un comienzo. No había familiares en la audiencia, aquellos mundanos con parientes vivos, y eran depresivamente pocos, habían, por supuesto, ya cortado lazos. Los padres de George, quienes eran cazadores de sombra por sangre y no por decisión, pudieron haber ido, pero él les pidió que no lo hicieran. Solo en caso de que explote, amigo, le confió a Simon. No me malentiendas, los Lovelace son popularmente resistentes, pero no creo que les guste una cara llena de George licuificado. A pesar de ello, la sala estaba casi llena, esta era la primera clase de mundanos de la academia en ascender en décadas, y más que pocos cazadores de sombras querían verlo por ellos mismos. La mayoría de ellos eran desconocidos para Simon, pero no todos. Agrupados por detrás de las filas de estudiantes estaban Clary, Jace, Isabel, y Magnus y Alec, quienes habían hecho un sorpresivo retorno desde Bali para la ocasión, adjuntándose su bebé azul retorciéndose. Todos ellos, incluso el bebé, tenían puestos sus ojos en Simon, como si pudieran hacerlo pasar por la ascensión con pura fuerza de voluntad. Esto, Simon se dio cuenta, era lo que significaba la ascensión. Esto era lo que significaba ser un cazador de sombras. No solo arriesgar la vida, no solo trazar runas y pelear demonios ocasionalmente salvando el mundo. No solo unirse a la clave y acceder a seguir sus reglas draconianas. Significaba unirse a sus amigos. Significaba ser parte de algo más grande que él mismo, algo que como maravilloso será aterrador. Sí, su vida era mucho menos segura de lo que era hace 2 años, pero era también mucho más completa. Como el salón del consejo, estaba llena con toda la gente que amaba, personas quienes lo amaban. Casi podrías llamarlos una familia. Y entonces comenzó. Y luego uno por uno los mundanos fueron llamados al estrado, donde los profesores se paraban en una línea sombría, esperando apretar sus manos y desearles suerte. Uno por uno los mundanos se acercaron a los dobles círculos trazados en el estrado y se arrodillaron en el centro, rodeados de runas. Dos hermanos silenciosos estaban ahí solo en caso de que algo fuera mal. Cada vez que un mundano tomaba posición, se doblaban sobre las runas y trazaban una nueva para simbolizar el nombre del estudiante. Entonces regresaban al filo del estrado de nuevo, de pie como estatuas en vestiduras, viendo. Esperando. Simon esperó también mientras uno a uno, sus amigos llevaban a sus labios la copa mortal. Mientras una llama cesante de luz azul los rodeaba, luego se desvanecía. Uno por uno. Gen Almodóvar. Tomás Daltrey. Marisol Garza. Cada estudiante bebió. Cada estudiante sobrevivió. La espera era interminable. Excepto que entonces la cónsul llamó su nombre, y se sintió demasiado pronto. Los pies de Simon se sentían como bloques de cemento. Se forzó hacia el estrado, un paso a la vez, su latido pulsando como un altavoz de graves, haciendo todo su cuerpo temblar. Los profesores sacudieron su mano, inclusive Delanis Carsbury, quien murmuró. Siempre supe que lo tenías, Luis. Una descarada mentira. Catarina los agarró su mano fuertemente y lo acercó, su brillante cabello blanco pasando su hombro mientras sus labios rozaban su oreja. Termina lo que empezaste, diurno. Tienes el poder para cambiar a estas personas para mejor. No lo desperdicies. Como muchas de las cosas que Catarina le decía, no tenía mucho sentido, pero parte de él, lo entendió completamente. Simon se arrodilló en el centro de los círculos y se recordó respirar. La cónsul estaba frente a él, su tradicional vestido rojo, pasando por el suelo. Mantuvo sus ojos en las runas, pero podía sentir a Clary allí apoyándolo, podía escuchar el eco de la risa de George, podía sentir el fantasma del toque cálido de Izzy en su piel. En el centro de estos círculos, rodeado de runas, esperando por la sangre divina para que corriera por sus venas y cambiarlo en alguna manera insondable, Simon se sintió profundamente solo, y aún así, al mismo tiempo,
menos solo de lo que nunca había estado en su vida. Su familia estaba allí, sosteniéndolo. Ellos no lo dejarían caer. ¿Juras, Simon Lewis, salvaguardar el mundo mundano y seguir el camino del cazador de sombras? Preguntó la cónsul Penhallow. Simon se había encontrado con la cónsul antes, cuando llevó una lectura a la academia, y de nuevo en la boda de su hija con el en Blackthorn. En ambas ocasiones, se había visto como una mamá básica, enérgica, eficiente, suficientemente linda, y no demasiado sorpresiva. Pero ahora se veía atemorizante y poderosa, menos un individuo que el repositorio andante de un milenio de tradición de cazador de sombras. Tomarás dentro de ti la sangre del ángel Raziel y ¿honrarás esa sangre? Jura servir a la clave y seguir la ley enunciada por el convenio, y obedecer la palabra del consejo. Defenderás lo que es humano y mortal, sabiendo que por tu servicio, no habrá recompensa ni gracias, sino honor. Para los cazadores de sombras, jurar era un acto de vida o muerte. Si hacía esta promesa, no había vuelta atrás a la vida que una vez había tenido, a Simon Lewis, ner mundano, aspirante a estrella de rock. No había más opciones a considerar. Solo estaba su juramento, y una vida de esfuerzo para llenarlo. Simon sabía que si levantaba la mirada, podría encontrarse con los ojos de Isabel, o los de Clary, y tomar fuerza de ellas. Podía silenciosamente preguntarle si este era el camino correcto, y ella se lo aseguraría. Pero esta lección no podía pertenecerles a ellas. Tenía que ser suya, y suya sola. Cerró sus ojos. Lo juro. Su voz no tembló. Puede ser un escudo para el débil, una luz en la oscuridad, una verdad entre falsedades, una torre en el lodo, un ojo para ver cuando los otros estén ciegos. Simon imaginó toda la historia tras esas palabras, todos los cónsules tras de Gia Penhallow acumulados atrás por décadas y siglos, sosteniendo esa misma copa ante un mundano tras otro. Tantos mortales, ofreciéndose para unirse a la batalla. Siempre le habían parecido tan valientes a Simon, arriesgando sus vidas, sacrificando sus futuros por una causa mayor, no porque habían nacido en la gran batalla entre el bien y el mal, sino porque habían escogido no vivir de lado, dejando a otros pelear por ellos. Se le ocurrió, que si ellos fueron valientes para tomar la decisión, quizás se lo era también. Pero no se sintió para nada como valentía, ¿no ahora? Se sintió simplemente como dar el siguiente paso. Así de simple. Lo inevitable. Puedo, respondió Simon. Y cuando mueras, renunciarás a tu cuerpo para ser cremado por los Nepilim, para que tus cenizas se usen para la construcción en la ciudad de hueso. Ni siquiera el pensamiento de esto lo atemorizó. De pronto parecía un honor, que su cuerpo sería de algún uso después de la muerte, que desde ese punto en adelante, el mundo de los cazadores de sombras lo había reclamado, para la eternidad. Lo haré, dijo Simon. Ahora bebe. Simon tomó la copa en sus manos. Era más pesada de lo que se veía y curiosamente más cálida al toque. Lo que sea que hubiera dentro no se veía mucho como sangre, afortunadamente, pero no se parecía a nada que pudiera reconocer tampoco. Si no hubiera sabido mejor, Simon habría dicho que la copa estaba llena de luz. Mientras la hojeó, el extraño líquido casi se veía como pulsando un suave brillo, como si dijera, vamos, bébeme. No podía recordar la primera vez que había visto la copa mortal, ese era uno de los recuerdos que había perdido, pero sabía el rol que había jugado en su vida, sabía que si no fuera por la copa, él y Clary quizás nunca hubieran descubierto la existencia de los cazadores de sombras en primer lugar. Todo había comenzado con la copa mortal, parecía encajar que terminara con ella también. No terminar, Simon pensó rápidamente. Esperemos no terminar. Se decía que mientras más joven fueras, era menos propenso a que beber de la copa te matara. Subjetivamente, Simon tenía 19, pero recientemente había aprendido que para las reglas de los cazadores de sombras, solo tenía 18. Los meses que había pasado como vampiro aparentemente no contaban. Solo podía esperar que la copa entendiera eso. Bebe, repitió la cónsul quedamente, una nota de humanidad crepitando en su voz. Simon llevó la copa a sus manos. Y bebió. Él está enredado en los brazos de Isabel, escondido por el cabello de Isabel, está en contacto con el cuerpo de Isabel, está perdido en Isabel, en su olor, su sabor y en la seda de su piel. Él está en el escenario, la música sonando, el suelo temblando, el público animando, los latidos de su corazón latiendo, latiendo, latiendo junto al toque de tambor. Él está riendo con Clary, bailando con Clary, comiendo con Clary,
corriendo por las calles de Brooklyn con Clary. Ellos son niños nuevamente, son la mitad de un todo, se toman de las manos, aprietan un poco y se comprometen a nunca dejarse ir. Él está frío, rígido, la vida siendo drenada fuera de él, está abajo, en la oscuridad, arañando su camino a la luz, las uñas raspando la suciedad, la boca llena de tierra, con los ojos tapados con tierra, se esfuerza. Llegando, arrastrándose a sí mismo hacia el cielo, y cuando llega al mismo, abre la boca, pero no respira, porque ya no necesita respirar, solo tiene que alimentarse. Y está tan hambriento. Él está hundiendo sus dientes en el cuello del hijo de un ángel, está bebiendo la luz. Él está con una marca, y esta quema. Él está levantando su rostro para encontrarse con la mirada de un ángel, es desollado por la furia del fuego del ángel, y aún así, descarado y sin derramamiento de sangre, él vive. Él está en una jaula. Él está en el infierno. Él está inclinado sobre el cuerpo roto de una hermosa niña, está rezando a cualquier Dios que escuche, por favor déjala vivir, cualquier cosa para que ella viviera. Él está regalando lo que es más preciado para él, y está haciendo tanto sacrificio, así sus amigos sobrevivirán. Él está, de nuevo, con Isabel, siempre con Isabel, la sagrada llama de su amor los abarca a los dos, y no hay dolor, y hay exquisita alegría, y sus venas queman con fuego del ángel y él es el Simon que una vez fue y el Simon que luego se convirtió y el Simon que ahora va a ser, que perdure y que renace, es sangre, carne y una chispa de lo divino. Él es Nepilim. Asterisco asterisco asterisco. Simon no vio el destello de luz que había esperado, solo vio la avalancha de recuerdos, una ola gigante que amenazaba con ahogarlo en el pasado. No era simplemente una vida que pasaba ante sus ojos, era una eternidad, todas las versiones de sí mismo que nunca podrían haber sido, que nunca sería. Y luego se acabó. Su mente se quedó inmóvil. Su alma se tranquilizó. Y sus recuerdos, las partes de sí mismo que había temido que hubieran perdido para siempre, habían llegado a casa. Había pasado 2 años tratando de convencerse a sí mismo que estaba bien si nunca recordaba, que podía vivir juntando los fragmentos de su pasado, dependiendo de que otros le dijeran sobre la persona que una vez había sido. Pero nunca se había sentido bien. El agujero vacío en su memoria era como un miembro amputado, había aprendido a compensarlo, pero nunca había dejado de sentir la ausencia o el dolor. Ahora, por fin, estaba completo. Él estaba más que completo, se dio cuenta, cuando la cónsul dijo con orgullo. Ahora eres un Nepilim. Te nombro Simon Saunter, de la sangre de Jonathan Saunter, hijo del Nepilim. Era un hombre de marcada posición, hasta que optó por uno nuevo por sí mismo. Momentos antes, eso parecía impensable, pero ahora se sentía correcto. Él era la misma persona que siempre había sido, y sin embargo, no era Simon Lewis nunca más. Él era alguien nuevo. Era Is. Él se sintió, no sabía cómo se sentía, excepto aturdido. Lleno de alegría y confusión y lo que parecía ser una luz parpadeante, creciendo más brillante a cada segundo. Se sentía fuerte. Se sentía listo. Se sentía como si sus abdominales todavía fueran prácticamente solo un paquete de dos, pero supuso que incluso una taza mágica podría conseguirlo ahora. La cónsul se aclaró la garganta. Erais, dijo de nuevo. Luego bajó la voz a un susurro. Eso significa que te levantas y le das a alguien el lugar. Simon todavía estaba tratando de librarse de su aturdimiento alegre cuando caminó de regreso junto a los demás. George fue el siguiente, y cuando se cruzaron, chocó los 5 con Simon. Simon se preguntó lo que George podría ver en el interior de la luz, si sería tan maravilloso. Se preguntó si, después de la ceremonia, compararía notas, o si este era el tipo de cosas que se supone que debes mantener para ti mismo. Supuso que probablemente había algún tipo de protocolo de cazadores de sombras para que siguieran, los cazadores de sombras tenían un protocolo para todo. Nosotros, se corrigió con ironía. Nosotros tenemos un protocolo para todo. Esto tomará algún tiempo para acostumbrarse. George estaba de rodillas en el interior de los círculos, la copa mortal en sus manos. Era extraño, el ser un cazador de sombras mientras que George todavía era un mundano, como si no hubiera ahora una división invisible entre ellos. Esto era lo más alejados que alguna vez estaríamos, pensó Simon, y silenciosamente instó a su compañero de habitación a que se diera prisa y bebiera. La cónsul dijo las palabras tradicionales. George juró su juramento de lealtad a los cazadores de sombras sin dudarlo, respiró hondo y levantó la copa mortal como dando un brindis.
Slime té. Gritó, y cuando sus amigos empezaron a reír, tomó un trago. Simon seguía riendo cuando comenzó el griterío. La sala quedó en silencio absoluto, pero en la mente de Simon, había una sirena de dolor. Un grito sobrenatural inhumano. El grito de George. En el estrado, George y la cónsul se envolvieron en un flash imposible de cegadora oscuridad. Cuando se desvaneció, la cónsul se puso en pie, los hermanos silenciosos ya a su lado, todos ellos mirando hacia abajo a algo horrible, algo con la forma de una persona, pero no su cara y no con su piel. Algo con venas negras abultadas a través de la carne agrietada, algo con la copa mortal todavía apretada en su puño rígido, algo marchito, retorciéndose, desmoronándose, una criatura con el cabello de George y las zapatillas de deporte de George, pero en lugar de la sonrisa de George, un torturado, rictus desdentado dejando escapar algo demasiado negro para ser sangre. No, George, pensó Simon con furia cuando la cosa dejó de sacudirse, temblar y cayó. Y de alguna manera, en la cabeza de Simon, George gritaba y gritaba. La cámara era una tormenta de movimiento, responsables adultos presionando a los estudiantes a que salieran de la habitación, jadeos, gritos y alaridos, pero Simon apenas registró algo de eso. Se movió hacia adelante, hacia lo que no podría ser George, presionando hacia el estrado con la fuerza y velocidad de un cazador de sombras. Simon iba a salvar a su compañero de habitación, porque era un cazador de sombras, y eso es lo que hacían los cazadores de sombras. No notó a Katarina los viniendo tras él, no hasta que sus manos estuvieron sobre sus hombres, su agarre apenas ligero como para que él se pudiera soltar, pero no podía moverse. ¡Suéltame!, gritó Simon. Los hermanos silenciosos se arrodillaron junto a la cosa ahora, el cuerpo, pero ¿qué no estaban haciendo? Nada por él. Ellos no estaban ayudando. Estaba mirando fijamente a la telaraña de venas manchadas de tinta que se separaban por la carne. Tengo que ayudarlo. No. La mano de Katarina se apoyó en su frente y los gritos en su mente se quedaron en silencio. Ella todavía se aferraba, él todavía no podía moverse. Él era un cazador de sombras, pero ella era una bruja. Él no podía hacer nada. Es demasiado tarde. Simon no podía ver las venas negras comiéndose la piel o los ojos hundidos fundidos en el cráneo. Se centró en las zapatillas de deporte. Las zapatillas de deporte de George. Una de ellas estaba desatada, como pasaba a menudo. Justo esa mañana George había tropezado con los cordones, y Simon lo había agarrado antes de que cayera. La última vez que me vas a salvar, había dicho George con otro de sus suspiros melancólicos, y Simon había disparado de vuelta, no lo creo. Las venas fueron apareciendo, con un sonido como Rice Krispies en la leche. El cuerpo estaba empezando a supurar. Simon se aferraba a Katarina también, sosteniéndose apretado. ¿Cuál es el punto?, dijo con desesperación, porque ¿cuál era el punto de morir de esta manera? No en batalla, no para una buena causa, no para salvar a un compañero guerrero o al mundo, sino por nada. ¿Y cuál era el punto de la vida como cazador de sombras? ¿Cuál era el punto de la habilidad, valentía y poderes sobrehumanos, cuando no se podía hacer otra cosa que esperar y mirar? A veces no tiene sentido, dijo Katarina suavemente. Es simplemente lo que es. ¿Qué es?, pensó Simon, cuando una ola de rabia, frustración y horror casi lo consumía. No iba a dejarse consumir, no iba a desperdiciar este momento, si esto era todo lo que tenía. Había pasado 2 años haciéndose fuerte, sería fuerte por George, ahora, era la única manera que le quedaba. Daría testimonio. Simon llamó a su voluntad. ¿Qué es? Se obligó a no mirar hacia otro lado. ¿Qué es, George? Valiente, amable y bueno. George, muerto. George, ido. Y aunque él no sabía lo que la ley tenía que decir acerca de la muerte por la copa mortal, si la clave consideraría a George como uno de los suyos y le daría los derechos funerarios de un cazador de sombras, no le importaba. Él sabía lo que era George, lo que estaba destinado a ser, y lo que se merecía. Habed que vale, George Lovelace, hijo de Nepilim, susurró. Por siempre y para siempre, mi hermano, hola y adiós. Simon pasó un dedo sobre la pequeña placa de piedra, recorriendo las letras grabadas. George Lovelace. Es hermoso, ¿no?, dice Isabel detrás de él. Sencillo, añade Clary. Le habría gustado así, ¿no crees? Simon pensó que George hubiera preferido ser enterrado en la ciudad de huesos, como el cazador de sombras que era. Es más, habría preferido no estar muerto en absoluto.
La clave lo había rechazado. Murió en el acto de ascensión, lo que a sus ojos lo marcaba como indigno. Simon había tratado muy duro de no estar enojado por eso. Pasó mucho tiempo esos días tratando de no estar enojado. Fue amable el Instituto de Londres ofrecer un lugar para él, ¿no lo crees?, dijo Isabel. Simon podía escuchar en su voz lo duro que estaba tratando, lo preocupada que estaba por él. Me dijeron que un Lovelace siempre es bienvenido en el Instituto de Londres, había dicho George cuando escuchó sobre su ubicación. Después de su muerte el instituto había cumplido su palabra. Había habido un funeral, lo cual Simon había aguantado. Había habido una serie de reuniones, grandes y pequeñas, con sus amigos de la academia, Simon y los demás contando historias e intercambiando recuerdos, y tratando de no pensar en ese último día. John casi siempre lloraba. Luego había estado todo lo demás, la vida como cazador de sombras, afortunadamente ocupada con entrenamiento y experimentando con su recién descubierta gracia física y energía, junto con luchar contra el ocasional demonio o solitario vampiro. Habían sido largos días con Clary, deleitándose con el hecho de que él ahora podía recordar cada segundo de su amistad, preparándose para su ceremonia para Bataille, la cual estaba solo unos días. Había habido numerosas peleas de entrenamiento con Jace, por lo general finalizando con Simon sobre su espalda mientras Jace se paraba sobre él, regodeándose en su habilidad superior, porque esa era la forma de Jace de mostrar afecto. Habían sido tardes de cuidar al hijo de Magnus y Alec, acurrucando al pequeño niño azul contra su pecho y cantándole hasta dormir, y sintiéndose, por unos preciosos minutos, casi en paz. Había estado Isabel, que lo amaba, lo que hacía brillar cada día. Había habido tanto para hacer que la vida valiera la pena, y así Simon había vivido, y el tiempo había pasado, y George todavía estaba muerto. Le había pedido a Clary que le hiciera un portal hacia aquí, a Londres, por razones que no entendía totalmente. Se había despedido de George tantas veces ya, pero de alguna forma nada de eso se sentía muy definitivo, no se sentía bien. Te llevaré allí, me había dicho Clary. Pero voy a ir contigo. Isabel también había insistido, y Simon estaba feliz por eso. Una suave brisa sopló a través del jardín del instituto, haciendo crujir las hojas y llevándose el débil olor de las orquídeas. Simon pensó que George estaría contento, al menos, de pasar la eternidad en un lugar donde no hubiera amenaza de OEA. Simon se puso de pie, acompañado de Clary e Isabel. Cada una deslizó su mano en la de él, y se pararon allí silenciosamente, unidos. Ahora que Simon había recuperado su pasado, podía recordar todas las veces que casi había perdido a una de ellas, como podía recordar ahora, vívidamente, a toda la gente que había perdido. Por la batalla, por asesinato, por enfermedad. Ser un cazador de sombras, supo, significaba estar en una forma íntima con la muerte. Pero entonces, también lo era ser humano. Algún día perdería a Clary e Isabel, o ella lo perdería. Nada podría evitar eso. Así que ¿cuál era el punto?, le había preguntado a Catarina, pero lo sabía mejor que eso. El punto no era que trataras de vivir para siempre, el punto era que vivieras, e hicieras cada cosa que pudieras para vivir bien. El punto era las elecciones que hacías y la gente que amabas. Simon jadeó. ¿Simon?, dijo Clary asustada. ¿Qué es eso? Pero Simon no podía hablar, solo podía mirar boquiabierto la tumba de piedra, donde el aire era brillante y la luz translúcida se estaba moldeando en dos figuras. Una era una chica como de su edad, tenía largo cabello rubio, ojos azules, y en aguas de antaño de una duquesa de BBC. El otro era George, y le estaba sonriendo a Simon. La mano de la chica estaba en su hombro, y había algo amable en el gesto, algo cálido y familiar. George, susurró Simon. Luego parpadeó, y las figuras se habían ido. Simon, ¿qué estás mirando?, preguntó Isabel con el tenso e irritado tono que usaba cuando estaba intentando no estar asustado. Nada. ¿Qué se suponía que dijera? Que había visto el fantasma de George salir de la neblina. Que no había visto solo a George, lo que casi tendría sentido, sino a una hermosa y anticuada extraña. Sabía que los cazadores de sombras podían ver fantasmas cuando aquellos fantasmas querían ser vistos, pero también sabía que las personas afligidas a menudo veían lo que querían ver. Simon no sabía qué pensar. Pero sabía lo que quería pensar. Quería que un hermoso espíritu del pasado, tal vez incluso un Lovelace muerto desde hace mucho tiempo, llevara a George con ella, a donde quiera que los espíritus fuesen.
Quería creer que George había sido bienvenido en los brazos de sus ancestros, donde alguna parte de él viviría. No es muy probable, Simon se recordó. Simon fue adoptado, no un Lovelace de sangre. Y para los cazadores de sombras, presumiblemente incluso los muertos que poseían jardines británicos, todo dependía de la sangre. Simon, Isabel presionó sus labios contra su mejilla. Sé lo mucho que tú. Sé que era como tu hermano. Deseo poder haberlo conocido mejor. Clary apretó su mano. Yo también. Ambas, recordó Simon, también habían perdido un hermano. Y ambas se preocupaban por más que solo los linajes. Ambas entendían que la familia podía ser cuestión de elección, de amor. Igual que Alec y Magnus, que habían tomado al niño de alguien más en su casa y en sus corazones. Al igual que los Lightwood, que habían adoptado a Jace cuando no tenía nadie más. Al igual que Simon, que ahora era un cazador de sombras él mismo. Que podía cambiar lo que significaba ser un cazador de sombras solamente por hacer nuevas elecciones. Mejores elecciones. Entendió por qué había sentido la necesidad de venir aquí, casi como si hubiera sido citado. No para despedirse de George, sino para encontrar una forma de aferrarse a una parte de él. Creo que sé cuál quiero que sea mi nombre de cazador de sombras, dijo. Simon Lovelace, dijo Clary, como siempre, conociendo su mente tan bien como él. Tiene un incuestionable timbre en él. Los labios de Isabel se curvaron. Un sexy timbre. Simon rió y parpadeó para alejar las lágrimas. Por un borroso momento, pensó que vio a George sonriendo entre la neblina de nuevo, y luego desapareció. George Lovelace se había ido. Pero Simon Lovelace seguía aquí, y era hora de hacer que valiera la pena. Estoy listo, le dijo a Clary e Isabel, las dos maravillas que habían cambiado su vida, las dos guerreras que arriesgarían cualquier cosa y todo por aquellos que amaban, las dos chicas que se habían convertido en sus héroes y su familia. Vamos a casa.